¿Tu mamá falleció? Ah, ya veo. Me voy de viaje al extranjero ahora. Eso fue lo que mi esposo, quien ha estado trabajando lejos de casa, soltó por teléfono después de que le informé sobre la repentina muerte de mi madre. No solo no regresaba a casa, sino que también se estaba al extranjero. No podía creerlo, pero 3 días después ocurrió un evento aún más increíble. Sus padres también fallecieron y todavía no podía comunicarme con él. La realidad de no poder asistir al funeral de sus padres debido a sus acciones convertiría su mundo en una pesadilla una vez que se enterara. Mi nombre es Sofía. Soy una ama de casa de 5 y 4 años. Nuestro hijo de 20 años se mudó recientemente y ahora vive solo, así que solo estamos mi esposo Javier y yo en casa. Nuestra relación comenzó a través de una presentación de mi difunto padre. Mendram itenam chaukas terukuhai. Y los dos querían que nosotros, sus hijos, nos castábamos en una edad adecuada y ambos trabajábamos en la misma empresa. Esto se sentía como una cita arreglada. Descubrimos que teníamos mucho en común, como amar la misma música y disfrutar de viajar, así que nos llevamos bien de inmediato. Con el aliento de nuestros padres decidimos casarnos rápidamente. Fuimos bendecidos con un hijo y tuvimos una vida matrimonial tranquila. Cuando nuestro hijo tenía 8 años, tuvimos un efectivo yoga. Sin un acto importante. Sin embargo, había una acción sobre la crianza de los hijos con la que no podía estar de acuerdo. Soy ama de casa y nuestra vida es posible gracias al salario de mi esposo. Por supuesto, lo aprecio, pero mi esposo siempre decía que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Trabajaba hasta tarde en la noche y usualmente regresaba a casa justo antes del último tren. Había demasiados días en los que simplemente enviaba un mensaje corto diciendo: me quedaré en la empresa esta noche, y no regresaba a casa. Las comidas que preparaba cuidadosamente a menudo se desperdiciaban. Deseaba que me avisara con anticipación si no iba a regresar a casa, y me preguntaba si realmente estaba tan ocupado. Mi esposo trabaja en la misma empresa que mi padre, pero mi padre, a pesar de viajar mucho por trabajo, rara vez regresaba a casa, justo antes del último tren, o se quedaba a dormir en la empresa. Dado el costo de la hipoteca, la crianza de los hijos y los gastos diarios, no podía quejarme en voz alta ya que todo el dinero era ganado por mi esposo. Sin embargo, solo porque trabaja, no significa que no tenga que hacer nada en la casa o cuidar de nuestro hijo. Mi insatisfacción se acumuló gradualmente hacia mi esposo, quien siempre priorizaba salir con sus amigos en sus días libres. La única vez que nuestro hijo veía a su padre era cuando se despertaba y lo veía durmiendo a su lado por la mañana. Cuando nuestro hijo comenzó a hablar, descubrí que no pensaba en su padre como un padre, sino como un hombre desconocido que siempre estaba durmiendo en casa. Me sentí abrumada, casi como si estuviera criando a nuestro hijo sola. Se lo había mencionado a mi padre antes, pero él no escuchaba, diciendo: Javier está haciendo lo mejor en nuestra empresa. No hables mal de tu propio esposo. Un esposo siempre debe apoyar a su esposo. Mi padre era un firme creyente en los roles de género tradicionales. La rutina habitual era que mi madre escuchaba mis quejas y decía: no conoce las dificultades de una mujer, con una sonrisa después de que mi padre se había emborrachado. Después del fallecimiento de mi padre, la vitalidad de mi madre también comenzó a desvanecerse hasta tal punto que no podía permitirme quejarme de mi esposo. Mi madre solía quejarse de mi padre conmigo, pero al final del día, quería construir una familia como mis padres. Pero aunque parecíamos una familia tradicional similar, nuestra familia era diferente. Antes de darme cuenta, había pasado 10 años viviendo de la misma manera. Y aunque nuestro hijo se hizo adulto y se mudó, nuestra vida diaria no cambió significativamente. Un día le expresé suavemente una queja a mi esposo, quien rara vez prestaba atención a la casa. Escucha, querido. Ahora que nuestro hijo es adulto y se mudó, creo que necesitas utilizar tanto tiempo extra. Me gustaría que pudieras llegar a casa más temprano y pasar tiempo en casa. ¿Podríamos estar juntos? ¿Comer juntos? Solo quería que pasara más tiempo en casa, pero se ofendió por la parte de hacer las tareas y se enfureció. ¿Para qué crees que trabajo tan duro todos los días y tú ni siquiera trabajas?
¿Esperas que después del trabajo ponga mi cuerpo cansado en forma para hacer las tareas? Con eso, él gritó y cerró la puerta de golpe mientras salía de la casa. El sonido de la puerta cerrándose fuerte reflejaba la profundidad de su enojo. A este ritmo, probablemente no volverá a casa en unos 3 días. Aunque mi corazón estaba profundamente herido, mi mente estaba extrañamente tranquila al pensar esto. ¿Por qué las cosas no pueden ir sin problemas? Todo lo que quiero es vivir en armonía con mi esposo. ¿Dije algo mal? ¿Podría haber habido una mejor manera de manejar esto sin molestarlo? Mi madre, y no se la siempre estoy un partiente lo mejor. ¿Qué es diferente entre mi madre y yo? Mientras reflexionaba sobre esto, antes de darme cuenta, las lágrimas caían por mi rostro. Lo siento, lo siento. Me pregunto por qué me estoy disculpando. No creo que haya hecho nada mal, pero aún así, siempre me disculpaba y él me perdonaba. Este era nuestro patrón anual de reconciliación. Sí, lo que sea. Aunque él dijo eso, nuestra relación como pareja claramente empeoró después de eso. No, probablemente es solo que yo no estaba satisfecha. Hasta ahora siempre asumía que yo era la culpable y actuaba sumisa, pero esta vez no pude sentirme así. Descubrí que no podía respetar a mi esposo. Un día, aproximadamente un mes después, mientras las cosas seguían siendo incómodas entre nosotros, él dijo, me han transferido a Alaska. Solo. Está tan lejos. Se siente como si la distancia entre nuestros corazones fuera la misma. ¿De acuerdo? Entendido. Por favor, Qui. Eso es todo lo que puedo decir. Él empacó sus maletas y se fue a Alaska en poco tiempo. Me quedé solo en Nester Goods. Parece mentira que hace poco fuéramos una familia de 3 viviendo aquí. Llevamos casados unos 30 años. Blastura, lo hice seguir adelante por un hijo, pero sí es de nosotros. Recientemente se parece que los divorcios en la vida adulta no son tan raros. Justo cuando estaba reflexionando sobre esto, sonó mi teléfono inteligente. El llamante era Mimir. Pensé que podía usar un consejo sobre este asunto. Perfecto, contesté el teléfono inteligente. Hola, soy el Dr. Johnson del Hospital General de Chicago. Estoy hablando con la hija del dueño de este teléfono celular. ¿Hospital? Una sensación de pánico me invadió. Sí, soy su hija. ¿Hay algo mal con mi mamá en el hospital? Por favor, mantenga la calma. Su madre falleció hace poco debido a una insuficiencia cardíaca y cuidam. Nos gustaría que viniera al hospital lo antes posible. Todos que no amas friends. ¿Mi mamá se ha ido? ¿Puede ser algún error? Justo la semana pasada cuando hablamos por teléfono, ella estaba bien. ¿Hola? ¿Sigues ahí? Lo siento, estoy en shock, tía. Es comprensible. Condolencias por pecho. Por favor, dime la dirección. Me apresuró. A la recepción me ignoré y me guiaron a la habitación. Y ahí estábamos que era realmente bien. Al verlo por mismas, la eché en frío. Hasta que llegué al hospital, una parte de mí esperaba que tal vez mi madre simplemente había dejado caer su teléfono y alguien que tuvo un ataque cardíaco lo recogió. Estando repentino, me atendían todo por criarme todavía. ¿Podrías dejarnos solos por un momento, por favor? Cuando dije eso, la enfermera fue lo suficientemente considerada como para salir de la habitación. Y entonces me derrumbé y lloré. Después de eso, cuando lo recaminé, empecé a llorar. Veamos, primero necesito contactar a los familiares y hacer los arreglos. Y también debo avisarle a Javier. Saqué mi teléfono celular y llamé a mi esposo, me avisó, bueno. Él respondió el teléfono con un tono sombrío, y cuando le expliqué la situación, solo dijo, ya veo. No solo ya veo, estoy organizando el funeral pronto, quiero que vengas aquí. Pero él me dijo que estaba a punto de irse de viaje al extranjero con sus colegas. ¿Un viaje? Respondí involuntariamente con un tono agudo, pero él solo respondió que siempre estaba trabajando, y no había nada de malo en irse de vacaciones en su día libre. No insistí más, pensando que solo resultaría en él diciendo, ¿quién crees que pone comida en la mesa? Contacté a nuestro hijo y Somerset. Nuestro hijo debe haber notado que no estaba bien, así que dijo que se quedaría conmigo por un tiempo, tomando un descanso de la universidad.
Tan pronto como terminó el funeral y pensé que podía respirar aliviada, recibí una llamada del hermano de mi esposo. Aparentemente, mis suegros habían fallecido en un accidente automovilístico. Es Parece que los teléfonos inteligentes se pueden usar en un momento extranjero, pero no pude captar a mi esposo. Según mi hijo, dependiendo del país o la configuración del teléfono, puede que no sea posible hacer contactos desde aquí. Así que decidí enviarle un correo electrónico. Pasó una semana, pero todavía no hay contacto. Cuando mi hijo verificó con su oficina por si acaso, dijeron que todavía estaba de licencia remunerada, pero que regresaría en 3 días. ¿En qué país está? ¿No ha visto su correo electrónico? ¿Qué está haciendo con sus propios padres? Con la sospecha de que mi esposo podía haberse involucrado con su amante, contraté a un investigador privado. Descubrí los resultados en solo 3 días. Como sospechaba, estaba teniendo una aventura. Shibosu es una mujer que conoció en un viaje a Japón, tal como y la llevó de paseo. Yo te vi varias fotos de él paseando felizmente por la ciudad y honestamente extranjero. Parece que estaba pasando y estaba en ese momento en la sección de trabajar en Alaska. Me pregunté de qué había estado siendo considerada. Haré preocupación por mi esposo, tu ropa duro por la funda. En realidad, es solo un maldito bastardo que va al extranjero a jugar y tiene una aventura. Puede que no sea la primera vez. Llamé a la oficina de mi esposo y le dije a la recepcionista que tenía un asunto urgente que necesitaba comunicarle. ¿Hola? ¿Qué pasa? Te dije que no me llamaras en el trabajo, a menos que sea importante. ¿No revisaste tu correo electrónico? Nuestros padres están muertos. Te refieres a tu mamá, ¿verdad? Me lo dijiste antes. ¿Sigues molesta por eso? Finalmente tengo algo de tiempo libre. No se puede evitar. No, prefiero a tus padres. ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Por qué mentirías sobre algo así? Dijiste que acababas de regresar del extranjero, pero escuché que llevas varios días de vuelta. ¿Por qué no has estado revisando mis correos electrónicos? Papá, ¿qué pasó? Él está volviendo a casa ahora, y solo para que lo sepas, me estoy divorciando de tu padre hoy. ¿Qué? ¿Por qué de repente? Entiendo que tu hombre no es contactable durante su tiempo ocupado, pero ¿no es el de divorcio demasiado extremo? Le expliqué todo a mi hijo. Por la realidad, pensé que sería mejor explicar todo claramente en lugar de inventar una excusa débil. No, señora. Estaré a tu lado, mamá. Que el apoyo de mi hija asegurado, todo estaba listo. Entonces mi esposo iba a casa. Ya estoy en casa. Su tono era el usual tono arrogante, pero su voz claramente carecía de vigor. Puede que sea solo un hombre lamentable que perdió a ambos padres a la vez y ni siquiera pudo asistir a sus funerales. Pero tengo algo que decir. Tu hermano estaba bastante enojado, ¿sabes? No se puede evitar. Incluso después de regresar a Japón, estuve ocupado entreteniendo a clientes. Bastante joven, ¿no es ella? Diciendo eso, le montó el que obtuve del investigador privado. ¿Qué? ¿De dónde sacaste esto? Mírate abrazados y vistiéndose. Si esto realmente desde a este primer los tus años, parece que no es la primera vez. Por tus partes. Solté la bomba. El efecto fue inmediato. Es que fui descubierto. Esposo con vecinetelo. Debe haber pensado que no tenía sentido tratar de encubrirlo. Seguí presionando. No solo no ver a mis padres, sino ni siquiera intentar visitar a tus propios padres en sus últimos momentos. Cállate. No tienes idea de cuánto estrés tengo en el trabajo. Estoy trabajando duro para mantener a esta familia. Sí, incluso tú, que nunca levantas un dedo. No eres perfecta. Vos esposo nuestro vergüenza. En cambio, se puso a la defensiva. Tú eres lo peor. Me da vergüenza llamar a un hombre como tú mi padre. Terminemos con esto. Pinte mi divorcio. Más tarde presentaré una demanda de pensión alimenticia. Terminemos con esto. Pidamos el divorcio. Más tarde presentaste un demanda de pensión alimenticia. Enviaré tus pertenencias personales de esta casa por FedEx. Estaré aliviada de liberarme de una sanguijuela como tú. Pagaré la pensión alimenticia estándar, pero no esperes más que eso.
Estaré aliviado de liberarme de una sanguijuela como tú. Pagaré la pensión alimenticia estándar, pero no esperes más que eso. Pensé que había estado haciendo todo por mi esposo, pero él me veía como un parásito. ¿Qué había estado soportando todo este tiempo? Teniendo en cuenta el dinero gastado en sus numerosos asuntos, decidí reclamar $45,000 en pensión alimenticia. Que sea que pudiera verse o no, lo puede un ejemplo. Como solía informar, el dinero que gastaba mi esposo me lo devolvía, no tenía idea de cuánto tenía él. Sin embargo, debido al hecho de que había estado encontrando amantes en el extranjero, trayéndolos de vuelta a Japón y de fiesta, y no pudo asistir ni siquiera al funeral de sus propios padres, la noticia se extendió por toda la empresa, obligándolo a renunciar. Tenía un buen puesto en la empresa, probablemente pensaba muy bien de mí mismo. En realidad, entró en la empresa a través de las conexiones de sus padres, y mi esposo, que no tenía habilidades especiales, terminó teniendo que conformarse con un trabajo a tiempo parcial cuando no podía encontrar otro trabajo. Según mi cuñado, perder a su familia y trabajo de una vez, y ahora haber perdido también a sus padres y ni siquiera poder despedirse de ellos, parecía estar llevando a mi esposo al límite. No puede dormir, a menos que tome pastillas para dormir y, según se informa, está viendo a un médico. Mi hijo, quien había dicho que se quedaría conmigo por un tiempo, regresó a nuestra casa familiar preocupado por mi agotamiento físico y mental debido al caos del divorcio. Creo que viviré modestamente con mi hijo. Pensando en el futuro, debería haber ahorrado la pensión alimenticia, pero realmente quería cambiar de ritmo, así que decidí hacer mi primer viaje al extranjero con mi hijo. Después de eso, creo que empezaré a trabajar a tiempo parcial. Cuanto más pienso en desafiarme a algo nuevo, más emocionado me pongo. Mi vida está empezando de nuevo,